Muy bien. En la primera sesión que tenemos en el día de hoy, en esta segunda jornada magistral en trauma y salud mental, tenemos la valiosa participación de la doctora en psicología Bárbara Porter, quien es docente del Diplomado de Trauma del Desarrollo. Ella es psicoterapeuta acreditada por el Colegio de Psicólogos y la Sociedad Chilena de Psicología, cuenta con ya 20 años de experiencia clínica, 15 años de experiencia como docente también de pregrado, posgrado y extensión y también doctora de la Universidad de Concepción. Está obviamente siempre aportando muy positivamente con publicaciones eh, y también obviamente participa y permanentemente con exposiciones que hacen distintas instancias formativas, también relacionada con proyectos de ley relacionados a la prevención de la violencia vicaria, abandono parental y maltrato infantil. Bárbara compone también este diplomado, como yo ya les decía. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, Bárbara, de tenerte el día de hoy. Espero que estés muy bien y que, bueno, esta sea una instancia también de que puedas aprovechar. Yo siempre digo que uno, cuando tiene estas posibilidades de poder transmitir lo que uno sabe, también aprende de la gente. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida para ti. Hola Adrián, hola a todos y todas, un gusto para mí estar acá, feliz de poder compartir con ustedes en este ratito, que espero que sea enriquecedor y sobre todo inspirador para quienes quieran seguir por este camino tan bonito que es el trabajo con personas que han padecido trauma. Correctamente. Bueno, Bárbara, justamente tú lo dijiste, eres un motor importante en la divulgación de estos temas. Yo siempre me quedo con una frase que como que le estamos poniendo como muchísimo resalte, que es promover derechos con conocimiento. Y por esta misma ocasión, les pido a todos que puedan prestar atención a estas ponencias que vamos a tener el día de hoy, que las aprovechen y que, bueno, este sea el espacio para analizar y para conocer un poquito más acerca de estas instancias que tenemos en el día de hoy. Bárbara nos trae hoy una ponencia acerca del abordaje de la experiencia traumática desde la atención plena y la terapia sensorio-motriz. Así que, Bárbara, no te quiero quitar más tiempo, te doy la bienvenida y bienvenida para todos, y desde ya te cedo la palabra para que tú puedas comenzar con tu exposición. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar algunas ideas. La idea, tal como decía Adrián, es que si van teniendo alguna pregunta, algún comentario, también lo pueden ir escribiendo en el chat y al final dejamos un ratito como para poder ir resolviendo esas preguntas. Adrián, ¿tenemos cuánto rato en total? ¿Como una hora o 50 minutos? Aproximadamente una hora, claro que sí, exactamente. Ya, perfecto. Ok, me lanzo entonces. Vamos nomás con todo. Bien. Bueno, mi intención hoy día de compartir con ustedes, se va a empezar a compartir la presentación, em, es poder mostrarles una manera de abordar, ¿cierto?, la organización traumática como una manera que ha tenido esa persona de defenderse en la vida, de sobrevivir, ¿cierto?, de seguir funcionando con un costo no menor, pero que de alguna manera ha sido funcional hasta el momento en que esa persona decide quizás consultar o buscar ayuda, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ver una comprensión del trauma, ¿cierto? Si bien incorpora esta mirada lo biológico, que es sumamente importante, también incorpora las otras dimensiones del ser, ¿cierto? Del estar siendo. El cuerpo, las emociones, la cognición, el ámbito relacional, todo lo que tiene que ver con lo social, también con la historia de la persona. Y cuando tengamos la clase también, por supuesto, vamos a revisar todo lo transgeneracional y también la epigenética, ya que es toda una dimensión de investigación sumamente interesante que ya está arrojando algunos resultados respecto a esta gran pregunta que es si es que efectivamente podemos heredar, ¿cierto? Algo de este rastro, esta huella que dejan en nosotros las experiencias traumáticas. Y vamos a ver, ¿cierto? Como una manera bien introductoria, cómo es que la práctica de la atención plena y toda esta mirada desde lo sensorio motriz, ¿cierto? Nuestro cuerpo, ¿vale? Nos habla y desde el cuerpo, desde el lenguaje del cuerpo, podemos también empezar a sanar, ¿vale? Entonces, vamos a ver, primero que todo, cómo desde esta mirada, ¿cierto? Entendemos la experiencia traumática,
¿A qué nos referimos con atención plena y terapia sensoriomotriz y cómo podríamos abordar, ¿cierto?, esta organización traumática desde esta perspectiva? Lo primero que vamos a entender acá es que el trauma no está en el evento. El trauma no es el abuso, el trauma no es el choque automovilístico, el trauma no es el incendio, el terremoto. El trauma es lo que sucede en nuestro sistema nervioso cuando nos exponemos a una experiencia que puede implicar un daño para nuestra integridad física, psíquica o para la integridad física o psíquica de otra persona. ¿Vale? Por lo tanto, el trauma es una experiencia presente. ¿Cierto? Por eso cuando muchas veces dicen, oye, pero ¿cómo te sigue afectando tanto si el choque fue hace 2 años atrás o el incendio, el terremoto fue el año 2010, ¿cómo te puede seguir dando susto? Es porque esa experiencia generó una huella, ¿cierto?, en el sistema nervioso de esa persona que sigue presente hoy. Por lo tanto, el trauma es una experiencia presente, ¿ya? Y que va a determinar cómo esa persona desde el nivel de energía que tiene, a qué le presta atención, a qué no le presta atención, cómo establece relaciones, qué es lo que es capaz de recordar, qué es lo que no es capaz de recordar. ¿Ya? Ahora, la intensidad, lo importante es entender que la intensidad de la experiencia que vive esa persona sobrepasa la capacidad, ¿cierto?, de ese ser para poder procesar, para poder digerir lo que le está ocurriendo. ¿Vale? Por lo tanto, nuestro cerebro, que es el encargado de procesar la información, que lo vamos a ver en un poquito más adelante, más en detalle, finalmente decide priorizar la supervivencia. Por lo tanto, toda esa energía que queda, ¿cierto?, de esa experiencia tan intensa, tan abrumadora, no es que se olvide, no es que desaparezca, ¿cierto?, sino que queda de alguna manera encapsulada en nuestro sistema, ¿ya? Por lo tanto, cuando esta experiencia es demasiado intensa o bien es una experiencia crónica en el tiempo, puede transformarse en lo que se ha llamado el trauma complejo, que es finalmente que nuestro sistema nervioso aprende a vivir en un estado de supervivencia permanente, ¿vale? Aprende, es como que se cablea de una manera y empieza a funcionar de una manera permanente, como si siempre estuviéramos arrancando de un león, ¿ya? Ahora, tengo una pregunta para ustedes, quizás algunos la saben, quizás otros la han visto, quizás otros no. ¿Ustedes creen que los animales en estado salvaje, estamos pensando en un animal que no está en un zoológico, que no está en cautiverio, un animal en estado salvaje, como esta cebra, por ejemplo, que está en la sabana africana, está comiendo pastito, de repente ve una leona hambrienta que se le acerca rápidamente? Por supuesto que el cerebro de la cebra va a detectar este peligro, va a gatillar una serie de, ¿cierto?, una cascada de adrenalina, de neurotransmisores que van a preparar todo su sistema circulatorio, sus músculos, su sistema respiratorio, para salir corriendo a máxima velocidad, ¿cierto? Va a salir corriendo, 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 corriendo la cebra. Imagínense que la cebra tiene suerte y logra escaparse de la leona. La leona se cansó, se aburrió, se fue, ¿ya? La cebra va a quedar agitada un rato. Probablemente tome agua, duerma, pero cuando la cebra se despierte, ¿ustedes creen que va a estar traumatizada por esa experiencia? ¿Sí o no? Vamos a ver acá las votaciones en el chat. Taina dice sí. Depende. Mira, la mayoría dice que sí. Pamela dice no. Claro que sí, 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 no. Ya, bien. Ok, sí, es adaptativo. Vamos a ver entonces acá, sí, en alerta constante. Vamos a ver acá lo que distingue el estado de estrés, ¿cierto? La respuesta de estrés, ¿cierto? Que es nuestra respuesta de alerta biológica, que la compartimos nosotros, que somos primates. Se nos olvida que somos primates, igual que los bonobos, los chimpancés, los orangutanes, los humanos, las cebras mamíferos, ¿cierto? Y esto también lo compartimos con los reptiles, ¿ok? Tenemos un sistema de estrés, de alerta, que es el que nos mantiene con vida, básicamente. O sea, ustedes ahora me están prestando atención a mí porque seguramente el ambiente es un ambiente seguro, pero les aseguro que si empieza un terremoto grado 8, no me van a seguir escuchando a mí, ¿cierto? Su sistema de alerta biológica va a detectar el peligro, van a empezar a escanear el ambiente, ¿cierto? Y si ven que hay algún peligro, van a ir a un lugar seguro, etc. Ahora, ¿qué es lo que distingue un sistema de alerta biológica, que es el estrés sano del trauma? Es que una vez que pasa el peligro, el organismo vuelve a su nivel de activación basal.
La cebra probablemente va a quedar asustada un rato, ¿cierto? Va a volver donde su manada, va a dormir una siesta, pero al día siguiente la cebra no va a decir, chuta, no vaya a salir de la cueva porque va a estar la leona, ¿cierto? La cebra va a seguir haciendo su vida, ¿cierto? Y probablemente cuando aparezca la leona de nuevo, va a volver a gatillarse el sistema de estrés, de alerta biológica, para prepararse para luchar, huir o congelarse. Pero una vez que desaparece el peligro, la cebra sigue viviendo su vida. Por lo tanto, la cebra en estado salvaje no se traumatiza. Ahora, vamos a llevar este mismo ejemplo a un niño que está siendo maltratado o abusado en su casa. ¿Ya? Imagínense un niño que todos los días en la noche el papá o la mamá, que quizás tiene algún problema, alguna adicción, llega violento o padece algún tipo de abuso, de vulneración, va a despertarse su sistema de alerta, ¿ya? Pero si esto es algo recurrente en el tiempo, imagínense ese niño va al colegio. ¿Ustedes creen que ese niño se va a poder concentrar, va a poder aprender las tablas de multiplicar, ¿cierto? Si esto es algo constante o va a estar en un permanente estado de alerta? Probablemente va a estar en un permanente estado de alerta. Y ahí está el trauma, ¿ya? El trauma se define, ¿cierto? Cuando nuestra amígdala, que es la parte más primitiva del cerebro y la encargada de detectar el peligro, ¿cierto? Que tiene estas tres respuestas, luchar, huir o congelarse, ¿cierto? Queda permanentemente encendida. Una amígdala saludable se enciende cuando está el peligro delante, cuando hay un incendio, obviamente yo quiero salir corriendo, si veo que alguien se me acerca rápido para robarme también, ¿cierto? Pero una vez que ya pasa el peligro, la amígdala debiera apagarse. Pero en el caso del trauma, sobre todo en el trauma complejo, la amígdala se enciende para no apagarse más. Y vamos a entender que cuando esta parte tan primitiva del cerebro queda encendida, es a costa de las áreas corticales del cerebro, de las funciones más abstractas, de las funciones ejecutivas. No pueden estar las dos partes encendidas al mismo tiempo. Si yo estoy pensando que el profesor en cualquier minuto me puede maltratar, o si de repente el profesor se enoja y a mí me recuerda a mi padre o alguna experiencia traumática que yo he tenido, probablemente me va a costar aprenderme las tablas de multiplicar, ¿cierto? Porque mientras está encendida la amígdala, la corteza está apagada. Para que la corteza pueda encenderse, funcionar, hacer conexiones, aprenderme la historia, las matemáticas, la sintaxis de la frase, tengo que sentirme seguro, ¿cierto? Yo no voy a aprender eso, igual que la cebra. ¿Ustedes creen que la cebra se detendría a pastar, a reproducirse, a parearse si tiene la leona que la está persiguiendo? Por supuesto que no. Lo que se prioriza es la supervivencia. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en todos nosotros, los seres vivos, ¿cierto? Del reino animal, tenemos este sistema de alerta biológico que en su estado saludable se enciende cuando estamos en peligro y se apaga cuando el peligro pasa. Pero cuando el peligro es constante, ¿cierto? Y empezamos además los seres humanos a anticipar que viene, ¿cierto? Porque los seres humanos tenemos la capacidad de reaccionar frente al peligro presente y también anticipado e imaginario, ¿vale? Vivimos en un estado constante de alerta que ahí empezamos a hablar ya de trauma complejo y que vamos a ver todas las consecuencias que aquello tiene, ¿ok? Bien, entonces, cuando estamos frente al peligro, se enciende la amígdala, la corteza se apaga y la amígdala, que es la parte más primitiva del cerebro, toma el control. Y es muy rápida, muy efectiva, pero al mismo tiempo muy limitada, porque es parte de nuestro cerebro reptiliano. Por lo tanto, vamos a poder, primero que todo, tratar de salir corriendo, huir del peligro. Si no podemos huir, vamos a ver si podemos defendernos, si podemos luchar. Si no podemos huir ni luchar, nos queda la tercera opción, que es congelarnos. Congelar. Ustedes han visto de repente los ratoncitos, ¿cierto? Quienes han vivido en el campo, han tenido alguna una laucha en la casa, yo hace poco tuve una, pobrecita, ¿ya? Y cuando se acerca un gato y la laucha ya no puede arrancar y tampoco se va a poder defender, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la laucha? ¿Han visto cuando se hacen los muertos los animales? ¿Ya? Esa es la respuesta de congelamiento. Es un estado de alta tensión, pero en el cual el animal no se puede mover, pero está consciente. ¿Y qué es lo que pasa cuando el gato pierde el interés? Porque todo esto tiene una función de supervivencia. La función de supervivencia es que el depredador no te vea porque no te estás moviendo, es más fácil difuminarte con el ambiente. Dos, que piense que estás muerto, por lo tanto no te va a atacar si no es un animal carroñero. O tres, en el peor de los casos, si te ataca,
se libera una cantidad de opiáceos y endorfinas que te va a doler menos, ¿ya? Los seres humanos también tenemos esa respuesta. Cuando un niño o niña está siendo abusado en su casa, no puede huir, ¿cierto? No puede decir me voy a ir a vivir con la vecina. Tampoco va a luchar, porque probablemente la diferencia física es muy grande. ¿Qué opción le queda? Congelarse. Ahora, si el depredador en este caso sigue interesado, queda una cuarta respuesta, que en este caso es la disociación y el shutdown. ¿Ya? La disociación, explicado súper en simple, es cuando no puedo arrancar con el cuerpo, arranco con la mente. No estoy ahí. Mi cuerpo está ahí, pero yo no estoy ahí, mi conciencia no está ahí. Y vienen todos estos relatos de, es como que me salí del cuerpo, no me acuerdo lo que pasó, era como que me estaba mirando de afuera, o era como que estaba en una película, no me parecía real, o estaba como anestesiado, era como cámara lenta, no sentía nada. ¿Han escuchado esa frase? Todas esas verbalizaciones hablan, ¿cierto?, de esta experiencia disociativa que, lejos de ser una falla, es un mecanismo de defensa, que lo que busca es mantener la supervivencia. Imagínense un niño pequeño, 6 años, 5 o 6 años, que es maltratado o abusado y no tiene otra opción que vivir con esos cuidadores. Es la manera que tiene ese sistema, ese niño o niña para sobrevivir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, todas estas organizaciones, si ustedes piensan, también hay como un orden. No es que uno vive un peligro e inmediatamente se disocie. La disociación es como la última ratio que ocupamos cuando ya todo lo otro ya no nos ha servido o no tenemos la posibilidad en ese contexto de ponerlo en marcha, la huida, la lucha, etcétera. Finalmente entramos en la disociación y el shutdown. Y estos son los niños que después en el colegio dicen, es que está como en las nubes, uno le habla y está como en otro mundo, es como que de repente tiene la mirada perdida, no pone atención. Entonces yo les aseguro que muchos de los niños y niñas que son diagnosticados, no estoy diciendo que el déficit atencional no exista, pero que existe como neurodivergencia, pero del gran universo de niños y niñas que están siendo diagnosticados con el nivel de violencia que tenemos en Chile, ustedes saben que el último informe de UNICEF muestra que más del 70% de los niños, niñas y adolescentes en Chile va a padecer algún tipo de violencia durante su niñez y adolescencia, más del 70%. Entonces, gran parte de esos niños lo que tienen de fondo es un trauma complejo. Entonces, cuando yo ya puse en marcha la disociación, es muy efectiva, pero tiene un costo, que yo no lo puedo hacer a voluntad. No puedo elegir cuándo me disocio y cuándo no. Ah, no, y ahora viene mi papá, entonces yo me voy a disociar. No, cuando estoy en el colegio y de repente siento mucho estrés porque no estoy entendiendo la clase, mi cuerpo entiende que hay peligro y me voy a disociar. Cuando veo que un amigo, qué sé yo, me ignora o me grita, me dice, me voy a disociar. ¿Se entiende? Es como que hay una vía que se va facilitando, por lo tanto, una vez que llegamos a este tipo de defensa, nuestro organismo nos empezamos a organizar para empezar a vivir de esta forma. Y esas son las organizaciones traumáticas. ¿Se va entendiendo por dónde voy? ¿Sí? ¿No? ¿Tan aburrido? Ya, vamos. Entonces, desde esta mirada, tenemos que tener siempre en cuenta que el cuerpo es el territorio del trauma. El trauma queda en el cuerpo, yo lo siento en el cuerpo. Por ejemplo, si yo tuve un accidente automovilístico, voy a contar el caso de una persona, vivió una explosión de gas. El cáliz le explotó literalmente en la cara. Sufrió quemaduras, ¿ya? El trauma tiene más posibilidades de desarrollar un estrés postraumático cuando tiene secuelas físicas, ¿ya? Esta persona cada vez que sentía un mínimo escape de gas, sentía terror, obviamente, ¿cierto? Y ese terror la paralizaba, se sentía totalmente congelada. Su cuerpo reaccionaba así, ¿ya? Por lo tanto, el cuerpo de esa persona es el que refleja la experiencia traumática. Por lo tanto, el trauma no está en el evento, lo vuelvo a repetir, está en el presente, encarnado en ese cuerpo. Y ese cuerpo es el que tenemos que aprender a leer, ¿ya? Ok, acá tenemos algunas citas de autores que les recomiendo si les interesa esta mirada, como Stephen Porges, Bessel van der Kolk, Peter Levine, ya son algunos referentes en esta mirada, ¿ya? Por ejemplo, Bessel van der Kolk dice, la mayoría de las personas traumatizadas quedan congeladas en su cuerpo, como si aprendieran que no deben moverse, pues si lo hacen, cosas terribles pueden suceder.
contracturas, dolores, fibromialgia, las enfermedades inflamatorias, está todo relacionado. Hay estudios que muestran que las personas que han padecido maltrato, violencia por periodos, o estrés por periodos prolongados tienden a tener una respuesta inflamatoria de su cuerpo, por lo tanto, tienden a tener más respuesta, más enfermedades autoinmunes, más rigidez en el cuerpo, dolor, ¿ya? El dolor físico está asociado. ¿Ya? Acá, por ejemplo, Peter Levine dice, el trauma, las respuestas de supervivencia implican comportamientos motores aprendidos y nos afectan de manera profunda. Una vez aprendidos, se quedan contigo hasta que encuentras el modo de desaprender. Por ejemplo, una niña que fue abusada sexualmente en la niñez. Generalmente los abusos se dan hasta la menarquia. No siempre, hay veces que se prolongan en el tiempo, pero hay veces que cuando llega la primera menstruación, el abuso cesa. Siempre, ustedes más del 80% de los agresores sexuales, ¿cierto?, son del entorno cercano del niño o niña. Entonces, si esa niña fue abusada, por ejemplo, entre los 6 y los 10 años, y sigue viviendo, ¿cierto?, en esa familia, y el abusador sigue rondando, lo más probable es que esa experiencia se olvide episódicamente. Pero el día que esa niña se transforme en una adolescente o en una mujer e inicie su vida sexual, puede ser, quizás a algunos de los psicólogos acá les ha pasado con algunos pacientes, que empiece a tener una serie de sensaciones que no puede explicar a partir de su relación actual. Voy a ser más explícita. Puede ser que esa persona diga, mira, yo quiero a mi pololo, lo amo, pero cuando me toca me paralizo o me dan ganas de vomitar, siento asco, me da frío, me congelo, no puedo hacerlo. ¿Ya? Y en el transcurso, ¿cierto?, del tiempo, puede ser que aparezcan imágenes, sensaciones físicas, ¿cierto?, sueños, pesadillas, ¿vale? Flashback, pero todo de manera como desconectada, ¿ya? Y vamos a ver ahí que la memoria traumática es una memoria fragmentada, ¿vale? Por lo tanto, es el cuerpo el que nos va a dar la señal, probablemente, ¿ya? Esto simplemente como a modo para que vayamos entendiendo, porque imagino que no todos acá son psicólogos, ¿ya? Hay una pregunta que voy a contestar en un ratito. No todos acá son psicólogos y esto simplemente para el tema como de diagnóstico. Cuando vivimos un terremoto, y acuérdense del terremoto del 2010, quizás algunos eran muy chicos en esa época, no sé, pero la mayoría de la gente se asustó, ¿cierto? O sea, una reacción de estrés agudo es normal, es natural, estamos viendo una situación de peligro, etcétera. Pero eso debería remitir probablemente en los días siguientes, máximo un mes. La reacción de estrés agudo probablemente va a durar un mes. Sin embargo, cuando eso se prolonga en el tiempo y dura más de un mes, entre un mes y 6 meses, ya estamos hablando de un trastorno por estrés postraumático. Cuando tenemos anestesia emocional, síntomas de reexperimentación, evitación del estímulo, ¿cierto? Ya estamos hablando de un estrés postraumático. Y cuando eso dura más de 6 meses y se suman otras indicadores, como por ejemplo dificultades en las relaciones interpersonales, dificultades en la regulación emocional, dificultades cognitivas para memorizar, para prestar atención, ya podemos estar hablando del trastorno por estrés postraumático complejo. Básicamente es como si todas las personas vivimos el terremoto y sentimos miedo, una parte de esa población probablemente va a desarrollar un estrés postraumático y una parte más chiquitita probablemente con ciertas otras vulnerabilidades va a desarrollar un trauma complejo. ¿Ya? Es simplemente para efectos de diagnóstico. Ahora, este diplomado habla del trauma del desarrollo. ¿A qué nos referimos con el trauma del desarrollo? Y es una organización particular en un momento en el que nuestro sistema nervioso es muy vulnerable, que es en nuestra primera infancia y en la niñez. Cuando un niño o niña se expone a experiencias de abandono, de negligencia, de maltrato verbal, de maltrato físico, de abuso sexual, ¿ya? Ese sistema nervioso que está en formación, imagínense ustedes que nacemos como con la arquitectura del cerebro, o sea, como con los materiales, pero todas las conexiones se hacen en conexión con el ambiente. Por lo tanto, el ambiente va a tener mucho que decir de cómo se esculpe nuestro cerebro, de qué conexiones se hacen. Y si yo vivo en un ambiente que permanentemente me hace sentir terror, mi sistema nervioso se va a cablear de una forma diferente a que si yo me sintiera seguro o segura. ¿Ya? Entonces, el trauma del desarrollo tiene que ver con un sistema nervioso que está inmaduro y que se empieza a cablear, básicamente inundado en cortisol, ¿ya?
y que esto va a impactar negativamente en el desarrollo emocional, cognitivo, social, físico. Vamos a ver físico, las secuelas físicas que tiene exponerse a este tipo de experiencias adversas, ¿ya? Em, Ahora, no todos reaccionamos de la misma forma. Hay factores biológicos, ¿cierto? Hay factores relacionales, hay factores culturales. Vuelvo al ejemplo del terremoto. No todos tuvimos estrés postraumático. ¿De qué depende? Chuta, si yo tuve una niñez compleja en la cual mi cerebro se cableó con una amígdala más activa, probablemente el terremoto es la guinda de la torta, ¿cierto? Pero si yo tengo un sistema nervioso que tuvo un desarrollo en un ambiente más seguro, más predecible, más protegido, probablemente claro, me va a dar susto, pero no, me voy a tambalear, pero la estructura no se va a derrumbar. ¿Vale? Ok. Este modelo me parece súper interesante para que, aquí estoy hablando a todos, pero específicamente a los psicólogos, que tendemos muchas veces como a tener una mirada reduccionista de la experiencia, ¿ya? Y dejamos de ver el contexto, ¿ya? Eh, cuando evaluamos a una persona, cuando conocemos a un ser humano, tenemos que tener en mente todas estas dimensiones, ¿vale? Por supuesto, ¿cómo está la persona ahora? ¿Qué le está pasando ahora? ¿Cierto? Se siente anestesiada, se siente cansada, se siente ida, siente que de repente le hablan y no está ahí, siente por el contrario que tiene el corazón acelerado todo el tiempo, que anda saltona, ¿cierto? Que está como hiperactiva. ¿Qué es lo que le está pasando ahora? ¿Ya? Luego empezar a indagar en su historia, ¿cierto? Su historia personal, su historia personal. Cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo fueron los primeros años, la relación con la mamá, con el papá, el entorno, dónde vivió, cómo fue su experiencia en el colegio, que importa mucho, ¿ya? También, cómo lo pasó en el colegio, cómo fue la relación, ¿cierto? Con sus pares, etcétera. Pero eso no es todo. Muchas veces los psicólogos nos quedamos ahí. Es muy importante indagar la vivencia de esos progenitores y en el contexto más amplio. Hubo exilio, hubo abuso, hubo maltrato, hay alcoholismo, hay violencia política, hay algún tipo de abuso transgeneracional, ¿ya? Como les comentaba, la epigenética es una rama, ¿cierto? Que ha estudiado mucho más en modelos animales, pero hay estudios en seres humanos y muestra que efectivamente se pueden heredar, ¿cierto? Imagínense ustedes que nuestros genes son como una cajita, que tiene un montón de cosas adentro. Nacemos con una caja que tiene, por ejemplo, 100 colores adentro. Y cuando nacemos y estamos en contacto con el ambiente, no se activan los 100, se van a activar 50, 70. Que se activen algunos y no otros va a depender, ¿cierto?, de mi carga genética y también del ambiente, ¿ya? Esa es la epigenética, que es lo que de mis genes se activa en función del entorno al que me toca. Entonces, si yo nací en Quintero, una zona de sacrificio, ¿cierto?, y mis padres fueron exiliados o vivieron algún tipo, por supuesto que las genes que se van a activar van a ser diferentes que si yo hubiera nacido en un lugar que no tiene esas condiciones, ¿ya? Totalmente, lo ideal, a veces las personas no lo saben, pero si lo saben, que indaguen hasta 3 generaciones atrás. Y aquí no estamos hablando de lo New Age, no, estamos hablando de epigenética. Y por supuesto también tenemos que tener en mente todo lo que es la interseccionalidad. ¿Esta persona pertenece a algún grupo vulnerable? ¿Pertenece a alguna disidencia sexogenérica? ¿Pertenece a la población indígena? ¿Está dentro de los quintiles más pobres de la población? ¿Cierto? Eh, el racismo, ¿cierto? El capacitismo, ¿tiene algún tipo de discapacidad? ¿Vale? Todo eso son capas que se van sumando, ¿cierto? A cómo este cerebro, ¿cierto? Está reaccionando hoy, cómo este cuerpo vivencia el ambiente, salir a la calle a buscar trabajo, no es lo mismo para una persona que tiene capas y capas de traumas, ¿cierto? De experiencias traumáticas transgeneracionales y de su propia historia que una persona que no las ha tenido. O sea, para poder entender un ser humano en el presente tenemos que ver todas estas capas de la cebolla. ¿Le hace sentido lo que le estoy diciendo o no? ¿Cierto? Entonces ahí podemos empezar a entender por qué esta persona reacciona como reacciona. ¿Por qué su cuerpo quizás se sienta en la silla y vemos que está como a punto de salir corriendo y está tensa? Podemos entender por qué respira corto, no puede respirar, no se puede relajar, no puede dormir.
¿cierto? No puede desarrollar una sexualidad sana, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a ver acá, no me quiero pasar mucho más, pero simplemente explicar algunos elementos que son los que vamos a ver más en detalle en nuestra clase. Vamos a ver algunos aspectos como estructuras primordiales en el cerebro que nos van a ayudar a entender cómo funciona, cómo funcionamos cuando nos exponemos a una experiencia abrumadora o terrorífica, ¿ya? Cuando vivimos una experiencia amenazante, la primera que se activa es la amígdala. ¿Se acuerdan? Que es un porotito que está al centro del cerebro, que no son las amígdalas de acá, sino un poroto de acá, que es parte de nuestro cerebro reptiliano y dice peligro, ¿ya? Y se genera, ¿cierto? El chorro de noradrenalina, la adrenalina que prepara nuestro cuerpo para luchar, huir o congelarse. ¿Ok? La amígdala le manda una señal al hipocampo, que también es un área muy importante que tiene que ver con nuestra memoria, ¿ya? Y vamos a ver la memoria, que va mucho más allá de la memoria del evento, ¿ya? A la memoria dice, lo reconoces y si la memoria lo tiene almacenado como peligroso, por ejemplo, un niño que tiene un padre alcohólico que lo maltrata, cuando el profesor levante la voz en la clase, puede ser que termine disociándose. ¿Se entiende? Porque va a sentir el peligro en el tono de voz, en la actitud del profesor, y la amígdala le va a mandar una señal al hipocampo y el hipocampo va a decir, esto es peligroso, y se va a ir. El niño dejó de estar ahí. ¿Vale? Ahora, una vez terminada, ¿cierto? La amenaza, tal como habíamos dicho, el cuerpo debiese volver a su estado basal, ¿ya? Sin embargo, cuando esto es algo crónico o es una experiencia demasiado aterradora, o lo vivimos en un momento, un estado de indefensión, ¿cierto? La amígdala se mantiene activa y el tálamo, ¿cierto? Que es lo que los neuropsicólogos le llaman el cocinero del cerebro, ya voy a explicar por qué, es como que se satura y deja de funcionar. ¿Ya? Imagínense que el tálamo le dicen al cocinero del cerebro, ¿por qué? Porque toda la información que entra por nuestros sentidos, toda la información que está entrando por tu vista, por tu olfato, la propiocepción, también la sensación del cuerpo, la posición del cuerpo, la temperatura, todo eso se integra en un todo coherente en este momento para que tú te puedas dar cuenta que estás sentado frente a una pantalla y me escuchas. Y tu sistema funciona tan a la perfección que además no solo te das cuenta dónde estás, sino que me puedes ir decodificando lo que yo te voy diciendo. Eso porque el tálamo está funcionando. Entonces mañana, cuando alguien te pregunte, oye, ¿qué hiciste ayer a las 7 de la tarde? No, me conecté a una charla de Palermo, habló la Bárbara, nos contó estas cosas. Y después vino otro profe súper interesante. Tú vas a poder recordar episódicamente con un orden, antes, durante, después, yo estaba en mi casa, hacía un poco de calor, ¿cierto? Vas a tener este recuerdo integrado porque tu cocinero estaba haciendo la sopa de tu momento presente, ¿ya? Cuando vivimos una experiencia traumática, es tanta la información que el tálamo tiene que integrar que dice, no puedo, ¿ya? No puedo, no puedo con esto. Y les voy a poner este ejemplo. Cuando nuestro cerebro se siente seguro, es igual que una orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica tiene las cuerdas, los vientos, la percusión, tiene un director y cada instrumento emite su música de manera coordinada y lo que resulta es una melodía armoniosa, maravillosa, perfecta, ¿ya? Cada instrumento hace lo suyo y funcionan colaborativamente para hacer una melodía. Nuestra vivencia presente es lo mismo. Está la música que entra por nuestros oídos, por nuestra vista, por nuestro olfato, nuestro cuerpo. Cada parte de nuestra información pone su granito de arena para hacer de esto una gran melodía de nuestro vivenciar presente, ¿vale? Pero cuando llega información demasiado intensa, demasiado aterrorizante, ¿vale? Y no queremos estar ahí, nos resulta muy difícil mantenernos ahí, ¿cierto? Nuestro tálamo dice, es como que el director de orquesta dice, me voto a huelga, yo no puedo con esto, no puedo. No es que dejemos de percibir y de recordar, es que la cualidad de ese registro va a ser diferente. En vez de ser un registro integrado, coherente, ordenado, es fragmentado, ¿vale? Va a quedar por un lado quizás una imagen, una sensación física, una emoción, ¿cierto? Eh, un recuerdo, ¿vale? Entonces, aquí yo les voy a poner un ejemplo para que quede más claro y después vamos a pasar al tema de las terapias. Este es un caso real que yo le estoy contando con autorización, ¿ya? Porque yo, dentro de todas las clases que he hecho en mi vida,
fui la vieja de psicopatología de una universidad, me tocaba hacer psiquiatría y psicopatología, era la vieja de psicopatología. Y justo estábamos pasando la clase de trauma y yo tenía una alumna que trabajaba en la PDI, ¿ya? Ella estaba trabajando y estudiaba paralelamente. Me dijo, profe, ahora entiendo lo que nos pasó con este caso. Y estaban buscando habían tenido reportes de 3 o 4 mujeres que habían sido violentadas sexualmente en una parte de la ciudad, ¿ya? Y ellos tuvieron la teoría, la hipótesis de que era una persona, ya que era una persona, un agresor sexual que era como un agresor en serie, ¿vale? Entonces llamaron a las mujeres, les pidieron que reportaran su experiencia, hicieron retrato hablado de las 3 o 4 mujeres, ¿ya? Cuando vieron los 3 o 4 retratos hablados dijeron, chuta, hasta parece que este gallo son distintas personas, ¿ya? No es una misma persona, porque se ven distintos, ¿ya? Y empezaron así a buscar hasta que capturaron a un sospechoso y llevaron a las mujeres que lo pudieran identificar, obviamente, detrás de un espejo, etc. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Las 3 mujeres identificaron al mismo hombre. Y cuando contrastaron los dibujos con el hombre real, se dieron cuenta que una había descrito un tatuaje que tenía, otra había descrito muy precisamente los ojos, otra había descrito muy precisamente la forma del rostro, el pelo. ¿Qué es lo que había pasado? Cada una registró un fragmento de la experiencia. Y el resto lo llena con información menos precisa. Los seres humanos hacemos eso. Llenamos, completamos la gestalt con información menos precisa. Por lo tanto, las 3 tenían razón en parte. ¿Vale? Por lo tanto, cuando vivimos experiencias altamente aterradoras, nuestra memoria no funciona igual, ¿ya? Y no me quiero detener mucho más en esto para pasar ya al tema de cómo abordamos, ¿cierto? Pero simplemente quiero adelantar, y esto es algo que vamos a ver más en detalle en la clase, que uno muchas veces piensa que la memoria es recordar hechos o eventos. Por ejemplo, si yo les digo qué tomaron de desayuno hoy día, ¿se acuerdan? Uno como que de repente ni siquiera se acuerda que tomó ese. Ya, yo comí un pan con palta, un pan con mantequilla, me comí una avena con leche, ya. Esa memoria es un tipo de memoria. Es una memoria episódica autobiográfica. ¿Qué quiere decir esto? Yo me acuerdo que esto me pasó a mí, ¿ya? Y déjenme decirle que ese tipo de memoria explícita, ¿cierto? Porque yo me doy cuenta mientras estoy desayunando, no estoy en un estado catatónico, ¿cierto? Yo me doy cuenta mientras me estoy comiendo el pan con palta, estoy alerta, estoy despierta, estoy vigil, por lo tanto es una experiencia que estoy viviendo, entra de manera explícita a mi sistema. Ese es un solo tipo de memoria y existen otras. Y ese tipo de memoria se desarrolla recién a partir de los 2 o 3 años. ¿Han escuchado hablar de la amnesia primaria o la amnesia infantil? Es propio de los niños y niñas sanos, porque el cerebro no está suficientemente maduro para recordar de manera episódica. De hecho, recuerden el yo, el a mí me pasó, surge como un hito en el desarrollo. ¿Han visto los niños cuando hablan en tercera persona? ¿Cierto? Pepe quiere pan. Y está hablando de sí mismo. Habla de como que si fuera un otro, ¿vale? Entonces el yo, además de la inmadurez, impide que podamos recordar de manera autobiográfica lo que nos pasó hasta cierta etapa. De los 2, 3 años se espera que ya haya más recuerdo autobiográfico. Pero ¿qué pasa en una situación de trauma? No, probablemente no vamos a tener el registro episódico. Ah, yo ahora me da miedo mi pareja porque a mí me abusaron. No, eso probablemente va a ser lo último, capaz que nunca llegue ese registro. Lo que va a aflorar primero es la memoria procedural. La memoria procedural y emocional es parte de lo implícito. Es como yo me sentí, qué sensación tuve en mi cuerpo en ese momento, ¿ya? Y aquí les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Con muy buena voluntad, una persona, ¿cierto? Quería hacer un taller de relajación para mujeres que habían vivido violencia en la pareja y abuso, ¿ya? Y con muy buena voluntad y queriendo lo mejor para esas mujeres, en la primera sesión les dijo, ahora quiero que se recuesten en el suelo, que cierren los ojos y que centren su atención en la respiración. ¿Creen ustedes que se pudieron relajar? La mitad terminó llorando, ¿ya? Porque el solo hecho de ponerse en una posición acostada, con los ojos cerrados, en una situación de vulnerabilidad, en un lugar que no conocen, gatilla a la memoria procedural, ¿se entiende o no? Es como mi cuerpo se sintió en el momento que me estaban abusando.
Por lo tanto, puede ser que surja miedo, surja pena, surja angustia, y no sé por qué. ¿Ya? Y no sé por qué. Por eso es tan importante leer el cuerpo, porque ese no sé por qué es como la punta de la hebra que tenemos que empezar a tomar, ¿ya? Y darle sentido, y darle sentido. No podemos dejar el cuerpo afuera, ¿ya? Ok, voy a apurarme para no latearlos tanto rato, y quiero ir, déjenme ver qué tengo acá. Vale, entonces tenemos la memoria, que el recuerdo surge en el presente como acá, aquí va. El recuerdo surge en el presente como una sensación física o una emoción que surge como de la... Es como que no tiene que ver con lo que me está pasando ahora, es como demasiado exagerado. Cuando tengo una reacción demasiado exagerada para lo que estoy viviendo ahora o que no tiene que ver exactamente con el estímulo, ese es un indicador de que algo me gatilló, ¿cierto? Un recuerdo que no es episódico, sino que es más procedural, ¿ya? Esto lo voy a pasar rápido, pero es para simplemente para decir que existe evidencia, ¿cierto? De que nuestro sistema nervioso se cablea diferente cuando nos exponemos a abuso verbal, cuando un niño o niña se expone a mirar violencia entre los progenitores, ¿cierto? Pero si nunca lo tocamos al niño, oye, que esté en la pieza de al lado escuchando, ya puede, ¿cierto? Generar un cambio en su sistema nervioso. Por supuesto que el abuso sexual también. Y esto es lo que les quería comentar del efecto que tienen las experiencias adversas en la infancia. Hay toda una línea de investigación que habla de estas experiencias adversas, tal como decía, el abandono, la negligencia, el abuso, el maltrato, el abuso verbal, ¿cierto? Eh, Etcétera, que dice que las personas que han vivido 4 más de estas experiencias adversas en la niñez tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar enfermedades al pulmón por fumar, 14 veces más probabilidades de intentar suicidarse, 4,5 veces más probabilidades de desarrollar depresión, 11 veces más probabilidades de desarrollar abuso de las drogas intravenosas, 4 veces más probabilidades de iniciar una sexualidad precoz y de riesgo y 2 veces más probabilidades de tener enfermedades al hígado. Y las personas que han tenido 6 o más de estas experiencias, su pronóstico de vida disminuye a 20 años. Por lo tanto, las veces que me han invitado a hablar de ciertos proyectos de ley, yo digo siempre, si el Estado quisiera ahorrar plata, lo que debe hacer es proteger a los niños y niñas. Protegerlos, darles ambientes seguros, contenidos, predecibles, bien tratantes, porque ese niño o niña que está viviendo eso en va a ser un adulto enfermo. Así de simple. Y no estamos hablando solo de patologías mentales, estamos hablando de patologías físicas. ¿Ya? Por lo tanto, todo maltrato, aunque, no es que el maltrato psicológico es menos importante, no, pues que nunca le pegamos, no, pero es que solo habían gritos, no. Es físico porque deja una huella, quizás no deja moretones, no deja rasguños, no deja heridas, pero deja lesiones en el sistema nervioso. El sistema nervioso no es igual, no es igual. ¿Ya? Ok, vamos ahora a la terapia, no me quiero pasar tanto. Eh, es muy importante entender, voy a explicarlo simplemente para ver cómo abordamos esto. ¿Ya? Que cuando vivimos experiencias amenazantes, lo primero que va a hacer nuestro organismo es secretar adrenalina e hiperactivarnos, ¿cierto? Abusamos nuestros sentidos, vamos a estar más en el fondo pendientes de los sonidos, de lo que vemos, vamos a estar en un estado de hiperalerta. Piensen ustedes cómo estaban después del terremoto, andábamos todos saltones, ya estamos todos en esta fase. Pero tal como la cebra puede arrancar 10 minutos, 30 minutos, 1 hora de la leona, si ya van 2 horas, una semana, la cebra ya se agota, se drena. Por lo tanto, necesariamente cuando mantenemos este nivel de hiperactivación por mucho tiempo, va a venir el bajón. Va a venir el bajón. O sea, muchas personas que son diagnosticadas con depresión, probablemente lo que hay de fondo es un trauma complejo. No estoy diciendo que la depresión no exista, lo que estoy diciendo es entender bien los gatillantes de esa manifestación sintomática, ¿ya? ¿Y cómo se va a manifestar esta hipoactivación? Cansancio, fatiga, dificultad para concentrarse, disociación, embotamiento, no me puedo concentrar, no tengo ganas de hacer nada, se me hace un mundo hacer las cosas del día, procrastinación, tiendo a patear, chutear las cosas, tengo ganas de ir a mi casa a hacerme bolita. Y después pasa algo en mi vida que me activa, pero me activo desde la ansiedad, y hay personas que pasan de un extremo al otro, ¿ya? De un extremo al otro. Ese es un sistema nervioso organizado desde la supervivencia.
La ventana de tolerancia es un aspecto clave de nuestra terapia, porque lo que pasa, la ventana de tolerancia, según Daniel Siegel, es todo ese ámbito de experiencias que podemos abordar, ¿cierto? De manera integral, con nuestro tálamo, con nuestro cerebro funcionando bien. Quizás hay veces que estamos un poco más nerviosos, por ejemplo, cuando vamos a viajar o estamos más cansados después de un día de trabajo, pero podemos recordar las cosas, podemos funcionar en el mundo. Ahora, imagínate que, no sé, vas saliendo de tu trabajo tarde, ¿ya? Y en la autopista, viendo a tu casa, o llegando a tu casa, te hacen un portonazo. Terror, ¿cierto? Una experiencia que puede ser potencialmente traumática. Tu ventana de tolerancia o la capacidad que tú tienes para salir, ir a trabajar, tomar la micro, caminar, ir al supermercado, ¿va a aumentar tu capacidad para manejar el estrés o se va a disminuir a partir de esa experiencia? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a ser más capaz de enfrentar la vida, salir a trabajar confiado, si acabo de vivir un portonazo? No, ¿cierto? Probablemente no voy a querer salir de mi casa, si salgo voy a querer salir acompañada, ¿cierto? Voy a ir con susto. Y si esta experiencia se hace crónica en el tiempo, lo que empieza a pasar con la ventana de tolerancia es que se empieza a reducir. Son cada vez menos las cosas que puedo hacer manteniendo todas mis funciones. Por lo tanto, ese niño que antes sí podía prestar atención en clase, ahora al más mínimo portazo se disocia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces paso de un extremo al otro, paso de un extremo al otro. El objetivo de la terapia es volver a ampliar la ventana de tolerancia, que la persona se pueda exponer a situaciones de la vida cotidiana sintiéndose en seguridad, sintiéndose tranquilo, sintiendo que tiene las herramientas para poder volver a regularse. Y ese es el aprendizaje que hacemos a través de la terapia. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante leer el cuerpo, ¿cierto? Para poder diagnosticar bien a esta persona, entender lo que le está pasando. Está en un estado de hiperactivación constante, está ya en un estado de hipoactivación, pasa en la hipoactivación, para poder entender en qué organización defensiva está. Esto lo vamos a ver más en detalle en la clase. Lo va a pasar rápido, ¿ya? Las dos de arriba son en modo hiperactivación. Imagínense que es como la amígdala se queda pegada en uno o dos modos. Entonces, cuando estoy en el modo huir, estoy ansiosa, estoy inquieta, no puedo quedar dormida, estoy tensa, tengo bruxismo, me duele la espalda, tengo que hacer mil cosas, aunque pueda descansar, no puedo descansar, ¿ya? El otro modo de hiperactivación es el modo luchar. ¿Sabían ustedes que de la población que se encuentra privada de libertad en Chile, más del 50% son niños institucionalizados? Probablemente esos niños se quedaron en el modo luchar, que tengo que ser choro, porque si no, no sobrevivo. Entonces estoy desde la irritabilidad, desde el enojo, desde la transgresión, que también es un modo de organización traumática. ¿Se entiende? O sea, empiezo a defenderme cuando no es necesario defenderme. Transgredo, agredo a los otros cuando no es necesario agredirlo. ¿Ya? Quedo pegado en un modo. Ahora, ¿puedo estar en esto permanentemente? No, porque no puedo estar en un estado de hiperactivación. En algún minuto va a venir el bajón. Y puede venir con el modo congelarse, que es este estado que yo les decía como que parece depresivo porque no tengo ganas de hacer nada, me cuesta moverme, me cuesta concentrarme, estoy como ido todo el tiempo y una sensación de anestesia emocional, no siento nada. Como que ya no siento nada. Lo único que siento es ansiedad a veces, pero lo otro no lo siento. Me acuerdo de una persona con la que trabajé por harto tiempo que había padecido distintos tipos de violencia, que volví a ver una tía que la había criado a ella, que ella sabía que la adoraba, y me dice, Bárbara, ¿sabes que la vi y lloraba y yo no sentí nada? Yo sé que la quiero, pero no sentí nada. Esa es la anestesia emocional, ¿ya? No es que esa persona sea psicópata, no, no, estamos hablando de que hay tal desgaste en el organismo que ya el sentir habitual queda como fuera de la experiencia. Y el último modo es el modo someterse, ¿ya? Que se puede ver más cuando uno habla de la codependencia, cuando se invierte el cuidado, ¿cierto? Entonces yo me postergo, me anulo y empiezo a cuidar a los otros, tiendo a tener una sensación de falta de identidad, ¿cierto? Quizás han escuchado casos de niños que van a buscar a la mamá, al papá alcohólico y llegan y lo llevan de vuelta a la casa, lo acuestan, lo cuidan. Vale. Ese tipo de situaciones está este mecanismo, ¿cierto? En el someterse, en el cual yo trato de apaciguar,
Trato de pasar piola, de no hacer problema, de apaciguar, de congraciarme, ¿cierto?, al agresor, para que no me agreda, ¿ya? Son todos modos de organizaciones traumáticas. Entonces, cuando la persona se puede empezar a ubicar en esto a partir de qué es lo que le dice su cuerpo, ¿ya? Acá está el modo diagnóstico que lo vamos a ver más en detalle. Aquí, si ustedes se fijan, están todas las dimensiones. Podemos empezar a trabajar acá, ¿cierto? Entonces podemos empezar a identificar qué me dice mi cuerpo cuando yo me estoy yendo a la hiperactivación. Me empieza a tiritar el ojo, me duele el pecho, siento presión, me cuesta respirar, me pongo muy inquieto, me pongo a transpirar, me dan ganas de salir corriendo, siento tensión, me duele la guata, me dan ganas de vomitar. ¿Qué me, ¿Cómo me avisa mi cuerpo que me estoy yendo a la hipoactivación? Me da frío, me pongo a tiritar, ¿cierto? Es como que me siento el cuerpo pesado, siento los ojos que se me cierran. ¿Qué me pasa? Y podemos empezar a leer esas señales porque eso nos está avisando que no estamos saliendo de la ventana de tolerancia. Y podemos hacer algo concreto que nos vuelva a regular. ¿Ya? Tenemos distintas estrategias de regulación dentro de las que están, por supuesto, todas las técnicas de respiración, de movimiento, de tacto, de usar los 5 sentidos para volver, ¿cierto? Si una persona está empezando a disociarse, ¿cierto? Se puede dar cuenta con la práctica en la terapia y puede aplicar alguna estrategia sensorial para, como se dice en Chile, volver el alma al cuerpo, ¿sí? A través del olfato, a través del tacto, a través del cambio de temperatura, la persona puede volver, ¿cierto? A el cuerpo si está en una situación segura. Entonces están las estrategias de autorregulación, las estrategias de corregulación, dentro de las cuales, por supuesto, el terapeuta, la pareja, si es que es una persona, una relación segura, algún familiar, amigos, la mascota, ¿ya? Las mascotas son tremendos correguladores. Les digo, de las personas con las que he trabajado, los perritos, los gatitos son primordiales en la terapia, ¿ya? Y también la exterorregulación, ¿cierto? Ir, por ejemplo, a algún lugar físico en tu casa que te haga sentir tranquila, que te haga sentir segura, algún lugar físico externo que te haga sentir tranquilidad, ir a una laguna, un parque, etcétera, ¿ya? O sea, vamos tomando todas estas herramientas porque aquí no hay una receta, esto es ir experimentando con la persona, ¿ya? Y no se trata, desde esta mirada, no se trata de recordar el episodio. Obvio que hay que hacer una cierta anamnesis, recordar para poder empezar a armar las piezas, pero no es 100% necesario que la persona se acuerde quién, cómo, cuándo, dónde, perfecto, hilado, no. Lo que esa persona tiene que empezar a aprender en la terapia es a sentir, a que su cuerpo se sienta seguro, a que su cuerpo sienta que puede relajarse, que puede expandirse, ¿cierto? Que puede empezar a moverse, ¿ya? Y con esto ya voy terminando. Esto es como una mirada muy simple, luego que uno hace como un diagnóstico de la persona, de su organización traumática, de los recursos que tiene y qué es lo que vamos a tener, por dónde partir trabajando. Es difícil partir trabajando con una persona que no siente su cuerpo. ¿Puedo yo, una persona traumatizada, decirle cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración? No, por supuesto que no. Hay pasos previos. Probablemente primero vamos a partir prestando atención afuera, a estímulos externos, a algún sonido que a la persona le guste, algún aroma que a la persona le guste, algo visual que a la persona le guste, al, luego al tacto, luego a la sensación del cuerpo en movimiento. Y probablemente después de que la persona ya hay un vínculo terapéutico, la persona se siente segura, ya ha desarrollado herramientas que, por ejemplo, cuando siente que se está yendo a la hiperactivación, puede sentir un aroma, puede empezar a verbalizar lo que le pasa, podemos empezar a meternos en su mundo interno, paso a paso, sin dejar el cuerpo afuera. Incluso lo que vamos haciendo es poder ir detectando zonas seguras en el cuerpo. Yo me acuerdo de una persona que se había venido a vivir a Chile y acá, crisis de pánico, crisis de pánico, crisis de pánico. Una persona con crisis de pánico, tú le dices, céntrate en la respiración y prestar atención a esta parte del cuerpo es horrible porque siente la taquicardia, que me va a venir la crisis de pánico, siento que no puedo respirar, que me estoy ahogando. No puede, ese no es un lugar seguro para esa persona. ¿Quiere decir eso que no le puede prestar atención al cuerpo? No.
lo que vamos haciendo es poder detectar qué lugar de su cuerpo lo siente seguro. En este caso era la planta de los pies. La planta de los pies. So, cuando sentía que empezaba esta sensación como de mareo, que tiende a preceder las crisis, ¿cierto? Angustiosa, ella empezaba a caminar para poder sentir la sensación de la planta de los pies. La sensación de la planta de los pies. Ese era su lugar seguro. Y empezaba a caminar, a respirar y toda esa hiperactivación empezaba de a poco a desvanecerse. ¿Ya? Por supuesto que no dejamos la cabeza afuera, esto no es una terapia solamente somática. Una vez que la persona ya empieza a sentirse segura en su cuerpo, probablemente se van a ir desbloqueando otras cosas, sueños. Puede ser sumamente desorganizante, pero para poder contener eso, tenemos que estar en un vínculo terapéutico seguro. ¿Se entiende o no? Que pueda contener eso y ayudarle a la persona a transitar eso para empezar a usar las técnicas de arriba abajo, empezar a ponerle palabra. Pero yo no puedo ponerle palabra a algo que no puedo ver. ¿Se entiende? No puedo partir hablando de mi pasado y me quedo hablando, hablando, porque en el fondo no llego a esa sensación sentida. Entonces, primero, vamos entrando de a poco en el cuerpo y a partir de esta experiencia presente, vamos poniéndole palabras, describiendo lo que nos va pasando. Y ahí integramos la amígdala con el hipocampo, la corteza, integramos hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿cierto? A través de dibujos, a partir de otro tipo de expresiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero transmitir con esto? Que valgámonos de todas las estrategias que tenemos para poder hacer este viaje, ¿ya? Desde esta mirada, la terapia puramente hablada es necesaria, pero no es suficiente. Quizás es suficiente para cierto tipo de casos, hay otro tipo de casos que no. La persona dice que yo ya sé lo que me pasó, yo ya me acuerdo lo que viví, yo te lo puedo contar, pero sigo no pudiendo tener relaciones sexuales con mi pareja porque me da terror. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sigo en mi trabajo, cuando mi jefe me viene a hablar, me viene un dolor tan grande de estómago que me hundo en la silla, lo único que quiero es salir arrancando, porque el cuerpo no ha sido abordado, ¿vale? Entonces, para ir cerrando ya, y no me paso más, esto es parte de lo que vamos a ver en el módulo, ¿ya? La terapia sensoriomotriz, ahí yo les recomiendo a Pat Ogden, que es una de las pioneras en desarrollar esta, esta técnica. Y la invitación es a que no le tengamos miedo a incorporar eh, el cuerpo, la respiración, el movimiento, todo lo que nos pueda ayudar, ¿vale? A poder entrar en esa experiencia y hacerla vivible de modo de poder habitar en nuestro cuerpo y en nuestro presente, como los seres humanos que somos. Eso es lo que les quería contar el día de hoy. Espero no haberme pasado mucho. No, por favor, Bárbara, está súper interesante. La verdad que, bueno, hay varias preguntas, pero creo que algo que podemos resaltar es justamente esta importancia de abordar la experiencia traumática desde la atención plena y esta terapia sensorio-motriz, la conexión entre el cuerpo y la mente, un poco lo que tú hablabas de la autoconciencia corporal, leernos, mirarnos, poder descubrir en el otro eso, la regulación del sistema nervioso, bueno, muchas de las cosas que tú nos expusiste aquí son súper valiosas. Veo a la gente muy, muy contenta. Si quieren, pueden estar escribiendo en estos momentos también los agradecimientos para Bárbara. Me llamó la atención que muchas veces decía, bueno, espero no aburrirlo y todo diciendo ahí, no, por favor, muy interesante todo. Así que tengo solamente sí una, unas consultas o algo que por ahí vi por acá, que Daniela, por ejemplo, pregunta desde el desconocimiento, quizás no viene al tema, dice, pero el término de jut down se puede usar entonces en distintos ámbitos y no ser exclusivo del autismo. Entre paréntesis dice, me pasó mucho que lo vi únicamente ahí, dice ella. Sí. Sí, súper buena tu pregunta. Efectivamente, el shutdown ocurre en las neurodivergencias, sobre todo cuando hay una hiperestimulación, ¿cierto? Fíjate que yo pienso también que obviamente que existe la neurodivergencia, pero me ha pasado ver también adolescentes que lo que hay de fondo también es un trauma complejo. Hay veces que como que tendemos a poner dentro de la neurodivergencia o explicar a partir de la neurodivergencia todo cuando esa persona puede ser neurodivergente y además tener un trauma complejo.
un trauma complejo en la neurodivergencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Sí? Entonces, no dejemos de mirar a esa población solamente porque es neurodivergencia, todo es la neurodivergencia. No, puede haber algo que sea extra y que tenga que ver con el trauma complejo. El shutdown es una estrategia como extrema, ¿cierto? Que es básicamente cerrarse. Decir, no puedo huir, no puedo luchar, me congelé, sigue ahí el agresor, me disocio, sigo ahí y finalmente es como un cierre, es como un apagón, ¿cierto? Como que se me apagó la tele, es lo mismo, como que me cierro. Hay casos tan extremos de trauma, sobre todo en zonas de guerra, etcétera, en que los niños literalmente piensan que están en un estado de coma, ¿cierto? Que es como que se duermen, ¿cierto? Y es simplemente por un shock, estado de shock extremo. ¿Vale? Por lo tanto, el shutdown sí se puede aplicar a casos de trauma complejo. Ok, Bárbara, una consulta, dice Sofía Larraín. ¿Es posible tener activados ambos polos? Por ejemplo, hiperactivación congelados e hipoactivación sometimiento. Así lo pregunta ella. Sí, sí. Generalmente las personas fluctuamos, ¿cierto? Generalmente las personas fluctuamos. Lo que a mí me ha tocado ver, yo he trabajado principalmente con víctimas de violencia, distintos tipos de violencia, y tienden a fluctuar entre algunos de los modos de hiperactivación, generalmente el de huida, ¿cierto? Un estado angustioso, ansioso, temeroso, incluso panicoso, ¿cierto? Por ejemplo, he trabajado con personas que están judicializadas y cuando reciben un correo electrónico del Poder Judicial, ¡ah! Es pero terrorífico, ganas de vomitar, de salir corriendo, ¿cierto? Y por otro lado, luego viene el drenaje, ¿cierto? Que puede ser desde el congelamiento, desde el sometimiento, el shutdown. O sea, no es que uno sea como que sea exclusivo un tipo, uno puede ir fluctuando. Lo importante es poder distinguir, ¿cierto? ¿Dónde me muevo? ¿Cierto? ¿Por dónde me muevo yo? ¿Cuáles son mis estrategias defensivas? ¿Por dónde se mueve esta persona? Porque no va a ser lo mismo trabajar con una persona que está en la lucha a una persona que está principalmente en la huida y principalmente en el congelamiento. De hecho, yo he trabajado con personas que cuando empiezan a estar muy enojadas, para mí es una señal que se están sanando. Porque la lucha, si ustedes se fijan en la jerarquía de estrategias de defensa, es como una persona que ha estado en el shutdown y en el congelamiento por mucho tiempo, cuando se empieza a enojar, tú puedes decir, esta persona está empezando a sanarse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque es más saludable defenderse, aun cuando sea a la larga desadaptativo, no le puede andar cortando la cabeza a todo el mundo, pero es salir, sacar, activarse. No sé si eso responde a la pregunta, ¿sí? Vale, Bueno. entonces uno va, Ujú. ahí se va moviendo. Bueno, Patricia Marambio te manda saludos, a ti, Bárbara, y también dice por acá, otra persona pregunta, dice, desde esta mirada la terapia se enfoca más en el cuerpo, más que en la misma experiencia traumática. Es decir, ¿no es tan relevante si no hay recuerdo del mismo trauma? Pregunta. Es una muy buena pregunta. Es que sí hay recuerdo. El asco, el congelamiento, las ganas de salir corriendo, el embotamiento, la sensación de presión, ¿cierto? La tensión es recuerdo procedural. Quizás lo que no existe es el recuerdo episódico, que es como la punta del iceberg. Quizás eso nunca lo vas a lograr o lo vas a tener fragmentado o nunca vas a poder llegar. Yo he trabajado con víctimas de abuso que me dicen, me acuerdo del lugar, del momento, pero no recuerdo la cara de la persona. Es importante recordar la cara al final del día para poder sanarse. O sea, esa es como la piedra de, ay, si no me acuerdo de la cara, nunca me voy a poder sanar. No, no. Podemos trabajar con lo que hay. Podemos trabajar con lo que hay. Y lo que es importante es ir generando esta sensación de a poco de más seguridad y que tú vuelvas a tomar el control de tu vida. Porque tener flashback, tener pesadillas, vivir un estado disociativo, es como sentir que tienes como que hipotecar parte de tu ser para seguir funcionando, ¿se entiende? Entonces esto es como, vuelvo a habitar mi cuerpo, vuelvo a ser la dueña de mi vida, el dueño de mi vida, y yo puedo empezar a elegir qué es lo que hago, ¿cierto? Es como que esto ya no me domina a mí, es una parte mía, ¿cierto? Que tengo que descubrir, con la que me tengo que hacer amigo, tengo que aprender a calmarlo, a manejarlo, pero esto ya no me domina. ¿Se entiende? Ese es el enfoque.
¿vale? Por lo tanto, puede no haber recuerdo episódico, ¿sí? Puede no haber recuerdo episódico, puede haber fragmento, puede no haber nada, pero sí nos vamos a entrar en el cuerpo. Y no quiero que se queden con que esto es solamente como ir a hacerse un masaje, una presión. Yo le digo a mis pacientes que se hagan masajes para trabajar con las corazas musculares y todo, pero también entra la corteza, ponerle palabras, darle una narrativa coherente, ¿cierto? Es muy importante que al final también podamos hacer, ¿cierto? Como recontar nuestra historia personal. ¿Vale? Bueno, muy bien, Bárbara. No te quiero Súper. quitar más tiempo, tampoco le Muchas quiero quitar gracias. tiempo a Juan. Ha sido Sí, muy, muy interesante. Bueno, si querés mirar y después leer, digamos, en off el chat, hay un montón de cosas, apreciaciones, agradecimientos para ti, Bárbara, como siempre. No estamos equivocados de tenerte en esta casa de estudios. La verdad que yo también, como decían varios, me quedaría todo el rato escuchando porque me encanta el tema este, me gusta muchísimo, lo uso mucho para el tema de parentalidad positiva. Y me gusta muchísimo y siempre aprendo, como digo, siempre, siempre uno aprende cosas. Así que gracias, Bárbara, por estar acá gracias a con ustedes. nosotros. Gracias a todos los que están conectados. Vamos a hacer una pequeña pausita de grabación